Hoy es 12 de enero del año 2021. En este día la liturgia, la primera lectura es tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 5 al 12. Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que lo esté sometido todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues por la gracia de Dios padeció la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo número 8. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Aparte del Evangelio de hoy, me parece que es fundamental para que nosotros lo entendamos como esa función que tenemos todos los seres humanos de enseñar. Enseñar cuando nosotros somos padres, desde el mismo momento en que nace nuestro hijo, le estamos enseñando principios, le estamos enseñando comportamientos, le estamos enseñando valores, le estamos enseñando lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. La primera escuela siempre será el hogar, siempre será la casa. Enseñamos también a los compañeros de trabajo, cuando vemos que de pronto están haciendo algo equivocado y nosotros sabemos cuál es la manera correcta, también lo enseñamos. Enseñamos cuando hay la función específica de una persona o el trabajo de una persona es enseñar, por ejemplo, los docentes, los maestros, los profesores, su función específica es enseñar.
Cuando nosotros, como vuelvo a señalar lo de los padres, cuando nuestros hijos ya están en una edad de 4, de 3 años, de 5 años, lo enviamos a que les enseñen en el colegio otra clase de conocimientos, otra clase de comportamientos. Pero ese proceso de enseñanza que nosotros debemos hacer tiene un objetivo, y es que la otra persona aprenda. Y la otra persona aprende para que lo que aprende lo incorpore a su vida. Por eso enseñar, el término enseñar es un verbo que hace referencia a uno de los actos más importantes que puede realizar el ser humano. Enseñar es aquello que permite mostrar a otra persona algo. Enseñar es mostrarle, digamos, el camino correcto, por ejemplo, a los hijos. Es enseñarle el camino adecuado, es enseñar los principios, los valores que debemos seguir. Todo esto es una enseñanza, y el objetivo es que la persona a quien le dirigimos esa enseñanza lo aprenda. Esto es un proceso que realizamos todas las personas, pero lo más importante es que con nuestro propio comportamiento, porque nosotros todos somos seres sociables, siempre tenemos la oportunidad de iluminar a otro. O sea, siempre tenemos la oportunidad de estar enseñando a otro. Por ejemplo, si alguna persona está en tristeza, si alguna persona está en soledad, podemos realizar acciones concretas que le ayuden a salir de esa tristeza, de esa angustia, de esa depresión, etc. Y Jesús entonces, aquí es el Evangelio de hoy nos está hablando que Jesús entonces entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Y todos lo admiraban porque enseñaba con autoridad. Nosotros enseñamos desde lo que conocemos, desde lo que sabemos, desde nuestras propias competencias. Nosotros enseñamos de lo que hemos aprendido. Y hay veces que tristemente hemos aprendido errores, hemos aprendido cosas equivocadas, y así mismo las enseñamos. Enseñar es como encender una luz que ilumina una casa, porque como dice la palabra de Dios, no se enciende una luz para dejarla debajo de la mesa, sino para colocarla en lo más alto y que alumbre a todos en la casa. Por ejemplo, Sócrates tenía un método de enseñanza que consistía en que él decía que el maestro no le podía inculcar todo el conocimiento al alumno, porque la mente no era un receptáculo, un cajón vacío en el que se puedan introducir diferentes o distintas verdades. Para Sócrates es el discípulo quien extrae de sí mismo el conocimiento, y él alumbra como cuando una partera ayuda a la madre a dar a luz a un nuevo ser. Entonces, enseñar es una labor absolutamente necesaria, es una labor loable, y todos estamos en la posibilidad de enseñar. Desde la persona más humilde nos enseña, por ejemplo, las buenas maneras, los buenos modales, los buenos principios, los buenos valores, etc. Por eso es que nosotros nos tenemos que preguntar cómo enseñamos nosotros a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, a nuestros alumnos cuando esa es nuestra labor. Lo hacemos como lo hacía Jesús, es decir, con autoridad. Enseñar con autoridad en sí significa enseñar con coherencia, con la finalidad de que lo que enseñemos, nos enseñan o lo enseñemos a los demás, lo aprendamos y lo incorporemos a nuestra vida diaria. Jesús creía en el aprendizaje colaborativo, es decir, que unos a otros nos vamos enseñando. De la misma forma, por ejemplo, él formó a los discípulos, los llamó, los formó durante 3 años y luego los envió a predicar, a enseñar el evangelio y a sanar lo mismo que él estaba haciendo. Pero él utilizaba algo que era muy importante, que era el insumo, era el conocimiento que cada uno tenía dentro de sí. Por ejemplo, a los pescadores, a los primeros discípulos que llamó, que eran pescadores, entonces les tomaba el insumo, es decir, lo que ellos sabían como pescadores, y a partir de eso entonces era que él iba haciendo ese proceso de enseñanza. Entonces les decía, por ejemplo, síganme y los haré pescadores de hombres. Está utilizando lo que ellos sabían cómo era pescar, los instrumentos que ellos utilizaban para pescar, y así entonces para también enseñarles a ellos. Echen la red a la derecha, remen más adentro. Estaban en una barca, entonces cuando había una tormenta, cómo era que podían enfrentar esa tormenta, etcétera. Él utilizaba, repito,
lo que cada uno sabía desde su posición, desde su conocimiento, desde su ser, para, eh, para así mismo empezar ese proceso de enseñanza que él hacía. Por ejemplo, a la samaritana, la samaritana tomó de lo que ella era para empezar a hablar, a sostener un diálogo con ella y sacarle de su propio ser qué era lo que estaba sucediendo y por qué ella se sentía así, y por eso le habla, cuando le pide agua, le dice que le traiga al marido, y ella dice, no, yo no tengo marido, y le dice, sí, tienes toda la razón, los 5 que has tenido no son tu marido. O sea, le estaba sacando lo que ella tenía en su interior para empezar ese proceso de reaprendizaje y enseñarle que Dios había que adorarlo en espíritu y en verdad. Así, por ejemplo, utilizaba siempre ese insumo que era lo que cada uno tenía. Entonces no era a partir de cosas nuevas, sino utilizaba lo que la persona tenía para enseñarle las cosas nuevas. Entonces Jesús enseñaba con autoridad. ¿Y qué enseñaba él? Enseñaba lo que le enseñó el Padre. Ya lo vemos en Juan 12:49, dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre mismo me ha enviado, que me ha enviado y me ha dado un mandamiento sobre lo que le he oído decir y lo que le he oído hablar, yo de eso hablo, yo de eso enseño. Yo sé que ese mandamiento es la vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces él enseñaba lo que sabía el Padre, lo que el Padre le decía, lo que el Padre hacía. Enseñaba con una vida absolutamente coherente, eso es enseñar con autoridad. Todo lo que él predicaba no lo mandaba a hacer a los demás si él antes no lo hacía. Predicaba, por ejemplo, que se amaran los unos a los otros. Entonces enseñaba cómo era más importante la persona que la cosa, cómo era más importante la persona que el rito. A todas las personas las ayudaba, los que estaban necesitados, el que no veía, el que no podía caminar, el que no podía mover su brazo. O sea, él se pasó la vida haciendo el bien a los demás. Eso era lo que él enseñaba. Enseñaba con amor, con misericordia. Sabía de dónde venía y para dónde iba. Enseñaba lo que el Padre le enseñaba a través de la palabra que venía de Dios con sabiduría. Por eso es que es muy importante que nosotros enseñemos a los hijos y a todas las personas el fundamento de Dios. En Deuteronomio 6:1 dice, estos son los preceptos, mandatos y decretos que el Señor su Dios les mandó a aprender y cumplir en la tierra donde van a entrar y tomar posesión de ella. Nosotros debemos mirar y conocer los decretos, los mandatos, los preceptos del Señor, los debemos aprender. Esa es la finalidad del proceso de aprendizaje, que lo que se enseñe, la persona, el educando, lo aprenda y lo coja para sí y lo aplique a su vida. Entonces, aquí está diciendo, estos son los mandatos que Dios nos mandó a aprender primero y luego a cumplirlos. ¿Para qué? Dice, con el fin de que respetes al Señor tu Dios, guardando toda la vida todos los mandatos y preceptos que te doy, y también a tus hijos y a tus nietos, y así así se te alargarán la vida. Por eso escucha, Israel, y esfuérzate en cumplirlos para que te vaya bien y crezcas mucho. Esa es otra de las finalidades del aprendizaje, de la enseñanza, que las personas les vaya bien, hagan lo correcto y crezcan ¿qué? En su ser, en su interior. Por eso es que los valores, los principios son el fundamento del aprendizaje, son el fundamento de la enseñanza. Dios entonces mandó a que aprendiéramos esos preceptos suyos, sus mandatos, y estos preceptos, dice él, que se iban a quedar guardados en nuestra memoria, en el intelecto, para que nosotros los cumpliéramos con la finalidad de respetar al Señor nuestro Dios, guardándolos toda la vida, cumpliéndolos toda la vida para que nos fuera bien y crezcamos mucho. Entonces la finalidad de la enseñanza es que podamos aprender para incorporar a nuestro diario vivir lo aprendido. ¿Para qué? Para crecer y para que nos vaya bien. Y en el versículo 6 continúa diciendo, ¿qué es lo que dice? Estas palabras que hoy te doy te quedarán en la memoria. Esa es la otra de las finalidades del aprendizaje, de la enseñanza, que eso se quede guardado aquí en la memoria, en el corazón, que la persona lo procese en su interior, en su ser. Hay muchas enseñanzas que simplemente las escuchamos en el momento y no hacen ni siquiera ese proceso mental de quedarse guardada en la memoria, sino que así como dicen los muchachos, se resbala y no queda ninguna muestra de esa enseñanza que se hizo en la persona. Dice que las palabras, lo que nos dice Dios, quedarán guardadas ¿en dónde? En nuestra memoria.
Entonces, ¿qué es lo que debemos enseñar? Las palabras que nos da el Padre para que queden guardadas en nuestra memoria. Y miren Dios que dice también en el versículo 7, se las inculcarás. ¿Qué es inculcar? Es infundir en una persona una idea, un concepto, un sentimiento con ahínco a tus hijos y hablarás de ella estando en casa, yendo en el camino, acostado, levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en las columnas, en las puertas de tu casa. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende por repetición. Repetir y repetir y repetirle, báñate los dientes, báñate los dientes, báñate los dientes, báñate los dientes, báñate los dientes. Eso hace que el niño se grabe en su mente, en su cabeza, que tiene que bañarse todos los días sus dientes. Ya recogiste, recoge, recoge, recoge. Eso es un proceso de enseñanza y que tenemos que repetírselo a las personas para que lo podamos aprender. También dice acá, también Jesús enseñaba de acuerdo con cada persona, con la edad, con la ocupación, con la profesión, dependía a quién se dirigía él, a quién le estaba enseñando él. Por ejemplo, si eran pastores, entonces les hablaba de ovejas, de pastoreo, de cómo eran los pastos verdes, etcétera. Si eran agricultores, les hablaba de semillas, de cosechas. Si eran fariseos y escribas, les hablaba de la falta de amor para hablar, hablaba de mausoleos, de hipocresía, de sepulcros emblanquecidos, etcétera. Entonces, siempre hablaba de acuerdo con el conocimiento, la capacidad o la posición de la otra persona. Él enseñaba con parábolas. Dice en Marcos 4:33 que con muchas parábolas él exponía la palabra conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Para enseñar entonces debemos tener unas reglas claras, debemos ponernos en los zapatos del otro, qué es lo que sabe el otro, cuál es el conocimiento del otro, cuál es el estado del otro y no partir de mi propio conocimiento, sino el conocimiento de él para saber cómo pueda esta persona asimilar y entender el proceso que se le va a enseñar. Entonces, el proceso de enseñanza de Jesús tiene como fundamento algo que era muy claro, que era que aprendiéramos a conocer a Dios y a conocerlo a Él para que haya una conversión y así alcancemos la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, dice Juan 17:3, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús, el Mesías. Ese es el fundamento de la enseñanza de Jesucristo, enseñarnos a conocer a Dios, a conocer a su Hijo Jesucristo, porque recordemos que de esa manera es que nosotros vamos a lograr la vida eterna. El resto de conocimientos de medicina, de arquitectura e ingeniería son conocimientos muy importantes que nos dan competencias, que nos ayudan a obtener recursos para vivir, para sostener a nuestra familia. Pero lo fundamental de las enseñanzas de Jesús era enseñar los preceptos, los mandamientos, las normas y los decretos de Dios, su palabra, porque ese es el fundamento de todo. O sea, un abogado que conozca la palabra de Dios y que a su vez ese abogado es muy diferente a un abogado que solamente conoce las leyes civiles y no conoce la ley de Dios. Un médico que conozca la palabra de Dios y que conozca medicina es un médico muy diferente a un médico que solamente practica la medicina. Y así en cualquier profesión, la arquitectura, la ingeniería, cualquier profesión, la psicología ni se diga. Un psicólogo que es simplemente conoce su profesión como psicólogo es muy diferente a un psicólogo que conoce la palabra de Dios. Entonces el fundamento de todo es a Dios, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo para poder nosotros gozar esa vida eterna. Y estas eran las enseñanzas que Jesús hacía, por eso enseñaba con autoridad. Por eso vamos a orar, vamos a decirle, Padre Celestial, te damos gracias por tus preceptos, mandatos y normas que nos enseñas a través de tu palabra, esa palabra que se hizo verbo y habitó entre nosotros, ese pan vivo bajo del cielo que es tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque a través de tus enseñanzas nos moldeas, nos formas, nos disciplinas y nos enseñas, Señor, la manera en que nosotros podemos ser dichosos y podemos ser felices en tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que toda tu palabra pueda ser enseñada, que todas las personas, Señor, que conozcamos tu palabra, la podamos enseñar con nuestro ejemplo, con el compartir esa información, ese conocimiento a las demás personas, para que tu reino se extienda. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén.